Hoy hablaremos sobre los mecanismos de transferencia de calor. Sobre un concepto de la transferencia de calor. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía que transfiere debido al cambio de temperatura de un cuerpo a otro, y esto afecta al estado térmico de algunos objetos y sus tasas. Esta parte es esencial en algunos procesos naturales y tecnológicos, y su comprensión es más en la física y en ingeniería térmica. Bueno, el calor se mide en calorías y es un tipo de unidad con una cantidad necesaria de energía para que un gramo de agua eleva la temperatura de una centígrado. Ya. A continuación les voy a hablar acerca de la conducción de calor. La conducción de calor es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de la materia, por lo que el calor influye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, que está en contacto con el primer cuerpo. La transmisión de calor por conducción entre dos cuerpos o entre diferentes cuerpos es un intercambio de energía interna y también es una combinación de energía cinética y una energía potencial de sus partículas. Cuando hablamos de partículas, hablamos de los átomos y electrones. La conductividad térmica de la materia depende de la estructura microscópica, que estas pueden ser colisiones aleatorias de las moléculas, también puede ser el intercambio de electrones libres y los modos de vibración que dependen de los materiales no metálicos. Es una forma de transmitir calor en los cuerpos sólidos cuando se calientan y reciben directamente el calor, lo cual aumenta su vibración y hacen que las moléculas rodeen a sus moléculas vecinas. Por esta razón, el cuerpo se agita. Si un extremo de la varilla metálica se calienta, esta se transcurre el tiempo y el calor no se transmite de la misma facilidad que otros cuerpos. Existen los llamados buenos conductores de calor, que son los materiales que permiten el calor a través de ellos. También existen los malos conductores de calor, que son los que se oponen con mucha resistencia al paso de calor. Esto se debe que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Por eso, el intercambio entre uno y otro cuerpo continuará hasta que ambos alcancen el mismo equilibrio térmico. Eso sucede por la magnitud que puede tener un cuerpo, ya sea su dirección o porcentaje. La temperatura cambia más rápidamente alrededor de una ubicación particular. Las medidas que se utilizan aquí son las medidas Kelvin, que es temperatura, y metro, que se debe a la longitud. La condición térmica está determinada por la ley de Fourier, que establece que la tasa de transferencia de calor por conducción es proporcional al área de la dirección del flujo de calor y al gradiente de una temperatura en esa dirección. Explicaré un poco sobre la conversión térmica. La convección térmica ocurre cuando el calor se transfiere a través de un fluido en movimiento, ya sea líquido o en gas, como por ejemplo tenemos el agua hirviendo. Cuando el agua se calienta, el agua caliente sube a la superficie, mientras el agua más fría baja hacia el fondo, haciendo un movimiento circular que haga una convección térmica. Respecto a la radiación electromagnética, la radiación es un mecanismo de transferencia de calor que funciona a través de las ondas electromagnéticas sin necesariamente el contacto entre dos cuerpos, ya sean cuerpos sólidos o fluidos. Solo funcionan a través de estas ondas, las cuales entre mayor temperatura, mayor serán las ondas y por lo tanto mayor será el nivel de calor. Por ejemplo, podemos ver este tipo de sucesos en las ondas electromagnéticas de los microondas, la luz ultravioleta solar, las lámparas incandescentes o la emisión de rayos gamma de un núcleo, etc.
Aplicaciones industriales. Los mecanismos de transferencia de calor tienen diversas aplicaciones en la industria, desde el diseño de intercambiador de calor en plantas de procesamiento hasta la refrigeración de motores y la generación de energía térmica. Que tenemos también la industria química y la industria alimentaria. En la industria química necesita soluciones de calentamiento de gran eficiencia y fiabilidad, ya que la calidad de sus productos depende de gran medida del rendimiento de su sistema de calor. La industria alimentaria. Los principios de la transferencia de calor son aplicaciones utilizadas de la elaboración de alimentos. De esta forma, procesos como la cocción, horneado, secado, refrigeración, congelación y esterilización, también entre otros. También existen otros métodos de calentamiento indirectos, emplean fluidos intermedios como son el vapor o el aceite térmico para llevar a cabo la transferencia de calor y la máquina friadora. Finalmente, comenzamos con la resolución de los ejercicios. Y comenzamos con el primero, que dice: Ana trae a sus invitados a casa, donde sirve café caliente de 80 grados centígrados en una habitación a 20 grados. La taza tiene una superficie expuesta de 0,01 metro cuadrado y está hecha de cerámica. Calcula la tasa de pérdida de calor por convección. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar la diferencia de temperatura, pero antes de eso, las temperaturas están en grados Celsius y necesitamos convertirlas a Kelvin utilizando la siguiente relación, que es esta. Temperatura Kelvin es igual a temperatura centígrados más 263.15. Teniendo esta fórmula, sacamos las temperaturas Kelvin de las dos temperaturas anteriores, que es 80 grados centígrados y 20 grados centígrados. Ya resuelto, podemos sacar la diferencia de temperatura, restando la temperatura superficial, que es el café, menos la temperatura ambiente, que es la temperatura del ambiente, de la casa. Entonces, la diferencia de temperatura es igual a 60 grados Kelvin. Ahora podemos utilizar la ley de enfriamiento de Newton, que es esta de aquí. Q es igual a H por A por diferencia de tiempo. Q es la tasa de pérdida de calor. H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. A es la superficie expuesta del flujo de convección en metros sobre segundo, metros al cuadrado. Y la diferencia de tiempo que ya la tenemos. Bueno, como no tenemos H y el ejercicio no nos proporciona, necesitamos hacer algunas suposiciones para un flujo, porque el flujo de convección natural en una habitación podría ser en el rango de 5 a 25. En este caso, suponiendo utilizamos 10. Entonces, Q es igual a 10 vatios por 0,1 metro cuadrado por 60 grados Kelvin. Entonces, Q es igual a 6 vatios. Bueno, este es el segundo ejercicio y dice lo siguiente. Ana tiene una ventana de vidrio de 1 metro cuadrado con un grosor de 0,01 metro. En invierno, la temperatura interior es de 20 grados centígrados, mientras que la temperatura fuera de su casa es de menos 5 grados centígrados. La conductividad del vidrio es de 0,8 vatios y nos dice que calcule la tasa de convección por calor. Primero hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior, cambiamos Celsius por Kelvin con la misma fórmula del ejercicio anterior, como vemos aquí, y sacando la diferencia de tiempo, que también está aquí, diferencia de tiempo, y obtenemos el resultado. Y podemos utilizar la ley de conducción térmica de Fourier, que es esta de aquí. Q es igual a K por A por diferencia de tiempo sobre L, que Q es la tasa de transferencia de calor, K es la conductividad térmica del material, A es el área de la sección transversal, diferencia de tiempo, y L es el grosor del material. Y solo nos queda sustituir valores en la fórmula y el resultado sería este. Vamos con el primero, que nos dice: en la casa de la abuela Adriana están cocinando la cena navideña, donde la olla de la sopa está caliente con una superficie expuesta de 0,02 metros a una temperatura de 150 Celsius
La temperatura ambiental es de 25 Celsius. Si la densidad de la olla es de 6.9, calcula la tasa de pérdida de calor por radiación. Bueno, aquí ya tenemos hecho la resolución, que sería Q es igual a la densidad por la dirección estándar por A por entre paréntesis T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta, que sustituyendo con los datos que nos da sería 0.9 por 5.67 por 10 a la menos 8 volts sobre metros al cuadrado por a la cuarta por 0.02 metros al cuadrado por entre paréntesis 423 a la cuarta menos 298 a la cuarta, que nos daría un aproximado de 470 volts. En los ejercicios nos dice que en la casa tenemos la pared de ladrillo de 3 por 2 metros y la temperatura exterior es de 5 Celsius, mientras que la temperatura interior es de 20 Celsius. La pared tiene un grosor de 0.0 y la conductividad térmica del ladrillo es de 0.6 volts sobre M por K. Nos pide calcula la tasa de pérdida de calor a través de la pared. Aquí ya también tenemos hecho la resolución, que es Q es igual a K por A por la derivada de T sobre D, que sustituyendo sería 0.6 volts sobre M por K entre paréntesis 3 por 2 metros por entre paréntesis 20 Celsius menos 5 sobre 0.2 metros, que nos daría un aproximado de 540 watts. Ya por último tenemos el tejer de ejercicios, que nos dice: María está hirviendo agua en una olla hecha de acero inoxidable, tiene un diámetro de 0.2 metros y una altura de 0.05 metros. Inicialmente, la sartén está a temperatura ambiente de 25 Celsius. Después de 5 minutos de calentamiento en la estufa, el sartén alcanza los 150 Celsius. La primera pregunta nos dice calcular la tasa de transferencia de calor durante el calentamiento si la conductividad térmica del acero inoxidable es de 6 volts sobre M por K. Y la segunda nos dice si la estufa suministra una potencia constante de 500 volts, ¿cuánta masa de agua podría hervirse en el mismo periodo de tiempo? En la primera pregunta vamos a decir la tasa de transferencia de calor, donde utilizaremos la ecuación de conductividad térmica, donde sería Q es igual a K por A por la derivada de T sobre D, donde sustituyendo sería 16 volts sobre M por K por pi entre paréntesis 0.1 metros al cuadrado por entre paréntesis 150 Celsius menos 25 Celsius sobre 0.5 metros, que esto nos daría una respuesta de aproximación de 377.54 volts. Y la segunda sería la cantidad de agua hervida, donde utilizaremos la ecuación de calor específico, que sería Q es igual a M por C por la derivada de T, donde que sabemos que Q es de 500 volts por 5 minutos, igual a 150.000 joules. M por C por la derivada de T, que es igual a 150.000 joules, donde que supongamos que el calentamiento del agua es una aproximado de 400.200 joules sobre kilogramos por K, donde sería M por 400.200 joules sobre kilogramos por K por entre paréntesis 100 Celsius menos 25 Celsius por 50.000 joules, donde que M nos sacaría una aproximación de 5.71 kilogramos. Y eso es todo. Gracias por su atención.